Saludos compañeros, en este video les voy a mostrar cómo resolver un ejercicio de minimización utilizando el método simplex, para lo cual previamente nosotros vamos a tener planteadas nuestras restricciones en una forma estándar. A esta forma estándar necesitamos llevar nosotros a una forma canónica, para lo cual nuestra función objetivo va a ser copiada de igual manera con los mismos coeficientes, a lo que vamos a añadir nuestras variables de holgura aumentadas un coeficiente 0 y nuestras variables artificiales dispuestas de un coeficiente m respectivamente para cada una. En nuestra forma canónica lo que va a cambiar sería la inclusión de variables de holgura con un signo negativo para cada una de las restricciones y variables artificiales con un coeficiente 1 igual para cada una de las restricciones. Para empezar con la solución del método simplex, vamos a ubicar los valores planteados en la forma canónica en nuestra primera tabla. Entonces el CJ son las variables de decisión de la función objetivo, que van a ser 300 para x1, 400 para x2, 600 para x3. Aquí vamos a poner los coeficientes de las variables de holgura y los coeficientes de las variables artificiales respectivamente. Para las variables de decisión vamos a tomar preferencia a las variables artificiales y entonces vamos a incluir en la tabla los coeficientes de la misma. XJ resultarían nuestras variables de decisión, que vendrían siendo M1, M2 y M3. BM serían los términos independientes. En la ubicación de los términos en la tabla vamos a ubicar los coeficientes que teníamos de nuestras restricciones en el cuadro respectivo a la variable que se encuentre. Por ejemplo, para x1 tenemos los coeficientes que son 12 para la restricción 1, 16 para la restricción 2 y 8 para la restricción 3, respectivamente para cada variable. Lo mismo para las variables de holgura, que sería menos 1 para la restricción 1, menos 1 para la restricción 2, menos 1 para la restricción 3. Lo mismo para las variables artificiales. Para obtener los valores de ZJ, que vendrían siendo las interacciones, nosotros vamos a proceder a realizar las siguientes operaciones. Vamos a tomar la columna como una columna fija y a multiplicar respectivamente para BM, X2, X1, X2, X3 respectivamente, como lo tenemos en esta línea. Entonces 220 por M más el 176 por M más el 264 por M nos va a dar un total de 660 M. En el siguiente caso sería M por 12 más M por 16 más M por 8, que nos viene dando un total de 36 M. Y así para los demás. Lo que vamos a realizar sería la resta entre la fila ZJ y la fila CJ, que vendría siendo 660 M, aquí no hay casilla, por lo que designamos con una línea. En el siguiente sería 36M menos 300, nosotros damos prioridad a las M, entonces vendría siendo 36M. Lo mismo para la siguiente casilla, 60M menos 400, seguimos dando prioridad a las M, 60M. 96M menos M. Y esta sería nuestra primera tabla ya completada. Con la solución del método simplex, lo que vamos a realizar es a seleccionar el valor mayor positivo de la fila ZJ menos el CJ, que en nuestro caso será 96M, el mayor positivo. A la columna correspondiente a este valor le vamos a seleccionar el siguiente paso sería dividir el BM para la columna seleccionada, el X3. Como podemos ver acá, tenemos realizada la división
Entonces el 220 correspondiente a BM dividido para el 32 que corresponde a X3 nos da un valor de 6,87. Lo mismo para las filas posteriores. El 176 dividido para 28, 6,28. El 264 dividido para el 36, el 7,33. Como podemos ver, el valor menor positivo va a ser el 6,28, correspondiente a la fila 3. Procedemos a seleccionar la fila que nos dio como resultado. La intersección entre la columna seleccionada y la fila seleccionada nos va a designar nuestro término pivot, que en este caso va a ser 28, al cual le debemos hacer 1 y mediante reducción gaussiana a los términos de arriba y de abajo vamos a hacerle 0. Como ya explicamos, tendríamos que a los términos alrededores de nuestro término pivot hacerle ceros dentro de la columna. Entonces, por lo cual vamos a efectuar las siguientes operaciones. A la fila M2 le vamos a dividir para 28 para dejar nuestro término pivot como 1. A la siguiente fila, para hacerle 0 el término de 32, vamos a la fila M1 a restarle 32/28 la fila M2. Y para la fila M3 vamos a restarle menos 36/28 M2 para nuestro término dejarle como 0. Los términos que van a cambiar en la siguiente tabla serían los que entran. En nuestro caso seleccionamos la columna correspondiente a X3, entonces nuestra variable de decisión, que sería X3, vendría a su columna correspondiente, al igual que su coeficiente que la acompaña. Para los demás términos vamos a realizar las operaciones antes mencionadas para completar la tabla. En este caso sería para la fila F1, se le habrá restado 32/28 la fila M2 de la tabla anterior, y para la fila M3 se le restará 36/28 la fila M2 de la tabla anterior, para lo cual se obtendrán los siguientes resultados. Para llenar las casillas de ZJ y ZJ menos ZJ, vamos a resolver de igual manera como lo hicimos en la tabla 1, multiplicando el término de CJ por el BM y sumándolo para la siguiente casilla. Por ejemplo, 132 dividido para 7, M. En la siguiente casilla no hay un término que contenga M, la cual lo anotamos y sumamos el 264 séptimos M, que vendría dando un resultado de 396 séptimos M. Lo mismo para las demás casillas. Para el siguiente término, que sería ZJ menos el CJ, sería de restar. Entonces en el primer término no hay porque no tenemos un valor con el cual restar. En el siguiente solo anotamos los términos que contengan la variable artificial M. 132 séptimos M menos 300, solo tomamos la M. Lo mismo para las demás casillas. Como se realizó en la tabla 1, lo que tenemos que hacer es seleccionar el término de la última fila, el que sea el mayor positivo. En nuestro caso vamos a seleccionar el 132 séptimos M. Después de haber hecho esto, lo que procedemos a hacer es obtener el cociente entre el BM y la columna pivot, que sería la X2. Realizadas las respectivas divisiones, vamos a tener que 132 séptimos sobre el 44 séptimos nos va a dar un resultado de 3. Lo mismo para los siguientes términos, que vendrían siendo 14,66 y el término de 3, de los cuales vamos a seleccionar el menor positivo. En este caso tenemos dos términos que nos coinciden con sus respuestas, por lo que vamos a tomar cualquiera de los dos. En este caso específicamente el primero, que vendría siendo el de la columna M1. Como ya tenemos la intersección entre la columna pivot y la fila pivot, el 44 séptimos va a ser el término pivot, al cual le debemos hacer 1 y mediante reducción gaussiana a los demás términos incluidos en esta columna vamos a hacerle 0. El término que toca multiplicar al término pivot es el de 744
44 avos para que el término pivot sea 1. A los demás 0. Entonces vendría siendo la fila M2 menos 3,44 avos multiplicados por la fila M1. Nos va a dar un resultado de 0. Lo mismo para la siguiente fila. M3 menos el 88,44 avos. M1 nos va a dar un resultado de 0. Esto correspondiente a la reducción gaussiana. Al realizar las operaciones entre filas mencionadas con anterioridad, esta va a ser nuestra tabla de resultados. Para lo cual el término de CJ que va a salir es M, al igual que su variable, que es M1. En el término que nosotros vamos a introducir en esta tabla sería el correspondiente a la columna pivot, que es el X2 con 400. Los demás términos correspondientes para CJ y para XJ van a ser los mismos. Continuando con las interacciones, vamos a resolver igual que los casos anteriores. El ZJ va a ser la suma entre el producto de CJ con BM y sumado su término posterior, que sería 400 por 300 más 600 por 5. En este caso no los vamos a tomar, por lo que no tiene incluido el término M. Entonces nuestro resultado sería 0M. Lo mismo para las demás casillas. Para la última interacción o última fila, el ZJ menos el CJ va a ser la diferencia entre las filas. Para la primera casilla no habría término, para la segunda sería 0M, 0M y así para las demás casillas. De la última fila vamos a seleccionar el término que sea el mayor positivo, como lo hicimos en los casos anteriores. En este caso nos damos cuenta que es del 2M, por lo tanto nuestra columna S1 va a ser la columna pivot. Posteriormente realizamos la división entre el BM y la columna pivot, BM para S1, para lo cual vamos a tener tres resultados que son equivalentes a las tres filas. Para la primera fila el 18.5, para la segunda el 73,33 y para la tercera nos da un valor de 0, de la cual vamos a solucionar el menor término positivo, que en este caso va a ser 0. Por ende, la fila M3 va a ser la fila pivot y la intersección entre la columna y la fila pivot nos va a dar nuestro término pivot, que viene siendo 2, al cual le vamos a reducir a 1, y a los demás términos mediante reducción gaussiana les vamos a hacer 0 a los términos de la columna pivot. Para el término pivot, hacerle 1, lo que vamos a hacer es dividirle para 2 a toda la fila M3, y para los demás términos hacerle ceros, vamos a multiplicarles por diferentes factores a la fila M3 y restarles su fila correspondiente. En este caso X3 menos el 388 fila M3 nos va a dar un resultado de 0. Lo mismo para la fila X2, X2 menos 788 avos M3 nos va a dar un resultado de 0. Realizadas las operaciones descritas antes, vamos a tener esta como nuestra tabla de resultados. Vamos a dejar de lado nuestras variables artificiales, por lo que en la columna hemos eliminado todos los términos que contenían M. Como ya resolvimos con el método de reducción gaussiana, tenemos 1, nuestro término pivot, y los demás componentes de esta columna van a ser 0. Realizando las interacciones respectivamente para la fila ZJ y ZJ menos del CJ, vamos a tener los siguientes resultados. En este caso ya no consideramos M, por lo que en nuestra columna de CJ ya no consta ese término, y vamos a realizar el producto entre ambas columnas y sumando la que le sigue. Por ejemplo, 400 por 300 más 600 por 500 y más un 0 nos va a dar un total de 4200. Lo mismo para las siguientes casillas. 400 menos 400 más 600 nos va a dar un total de 200. Y así continuamos llenando las casillas que nos falten. Para la siguiente fila sería la diferencia. En el primero no hay cabida al término. En el segundo, 200 menos 300 nos va a dar un resultado de menos 100. Continuando con la misma operación para las siguientes casillas. Para finalizar nuestro ejercicio, nuestras soluciones vendrían siendo
x2 igual a 3, x3 igual a 5, y como no consta el término de x1 va a ser igual a 0. Lo mismo para las variables de holgura. S1 nos da un igual de 0, y para las demás variables de holgura su respuesta va a ser un 0. Los precios sombra vienen siendo los términos ubicados en la última fila. El precio sombra 1 nos da un valor de 0. El precio sombra de 2, 1675 sobre 11. Y el precio sombra 3, 125 sobre 11.